Buenas tardes, mi nombre es Laura Enciso. Mi grupo se compone por María Ángel Romero y Santiago Suárez. El día de hoy vamos a exponer acerca de las carreras puras, las cuales son aquellas que no se identifican tanto con otras, pero en sí su desarrollo se basa en materias no enfocadas en una carrera. Es decir, que estas son básicamente independientes. Bueno, voy a iniciar la exposición hablando de la carrera de las matemáticas. Las matemáticas son una ciencia que estudia las propiedades y las relaciones entre entidades abstractas como lo son números, figuras geométricas, iconos, gráficos o pues símbolos en general. Estas son un conjunto de lenguajes formales que pueden pues verse o ser usados como una herramienta para usar problemas de manera no ambigua, hablando en contextos específicos. Las matemáticas se dividen en varias ramas, las cuales son las siguientes: la aritmética, la álgebra, la geometría plana y del espacio, la geometría analítica, la lógica, la probabilidad, la estadística, el cálculo, los conjuntos y la matemática aplicada. En cuanto a la aritmética, esta es una rama que estudia los números y podríamos decir que las situaciones modeladas por los mismos. Y su nombre proviene en sí de los aritmos, los cuales hacen referencia a una habilidad que se tiene hacia los números. En cuanto al álgebra, esta es una rama que estudia las cantidades generales, es decir, es una ampliación considerable a los estudios realizados por la misma. Basado en esto, esta es considerada una de las ramas más esenciales y pues importantes de la matemática, ya que esto se da al nivel de abstracción que tiene y pues esto permite que tenga cierta competencia entre las otras ramas. Eh, la geometría plana y del espacio es una rama que estudia las figuras y sus propiedades, basado en las mediciones y caracterizaciones de sus partes a través, digamos, de la construcción. Tiene un orden estricto a base de demostraciones de todas las propiedades, por decirlo así, su estructura es como piramidal. La geometría analítica es una rama que estudia las curvas y sus propiedades a través de una caracterización algebraica correspondiente en un plano o cartesiano. En cuanto a la lógica, esta es una rama que estudia los valores de verdad de situaciones y equivalencias. En general, estudia pues unas formas válidas de indiferencia entre la entrega para el pensamiento matemático, pues por decirlo así. Eso. La probabilidad, podríamos decir que es una rama que estudia el orden del azar. Busca en cierta forma expresar de forma numérica las probabilidades y posibilidades de ocurrencia en un evento que se encuentre en el azar. También estudia sus propiedades y complementa, por decirlo así, con teoría los conjuntos. La estadística, pues es considerada muchas veces, según muchos universitarios, como una sola rama, pero esta en sí es una rama por sí misma, es decir, se estudia el análisis y la interpretación de datos. El cálculo estudia las funciones y las consecuencias de los cambios en las mismas. Y los conjuntos son pues también considerados una sola rama, pero pues hay personas que lo consideran, por decirlo así, necesarios. En cuanto a la matemática aplicada, son como un resumen de todas las ramas, pero esta hace referencia a todos los métodos y herramientas matemáticas que pueden ser pues utilizados, por decirlo así, en un análisis en cuanto a la solución de un problema. En cuanto a la historia de las matemáticas, podríamos decir que esta en el pasado era considerada como una ciencia de cantidad, es decir, hacía como referencia a las magnitudes, como por ejemplo mencioné en la geometría, a los números, por ejemplo, como se menciona en la aritmética, o a la generalización de ambos, como en el álgebra. En el siglo XIX las matemáticas se empezaron a considerar como una ciencia de relaciones o como una ciencia que produce condiciones necesarias. Esta última noción abarca pues la lógica de la matemática en forma de símbolos, es decir, esta ciencia consistía en usar símbolos para generar una teoría exacta de deducción e inferencia lógica pues basada en las definiciones, axiomas y postulados, incluso las reglas que transformaban eventos. En cuanto a axiomas, estos eran en sí como ciertas proporciones o enunciados de problemas que eran tan evidentes que pues no se consideraba que requerían de una demostración en sí. La historia
de las matemáticas podríamos concluirla en sí como que esta es tan antigua como la misma humanidad y podríamos decir que esto se podría demostrar en los diseños prehistóricos que hoy en día se encuentran en museos, podemos verlos en las cerámicas, tejidos y pinturas que antes se creaban, ya que en estos podemos encontrar pues evidencias del sentido geométrico que los seres humanos le daban a todo y el interés pues en los mismos. Bueno, en cuanto a las carreras de las matemáticas, podríamos decir que estas se dividen en tres y la importancia de esta carrera abarca pues la libre elección, un 20%, en cuanto a la fundamentación esta abarca un 60% y la parte disciplinar de autodisciplina también abarca un 20%. Las matemáticas como carrera en universidades como la Nacional, la Santo Tomás y pues instituciones como la Universitaria Politécnico Colombiana, incluso la Universidad de los Andes, es una carrera muy seleccionada por los estudiantes, más sin embargo podríamos decir que en Colombia esta carrera requiere pues en sí de una especialización. Hay estudiantes universitarios que se gradúan y tan pronto pues hacen esto, toman la iniciativa de crear una empresa, por ejemplo, en donde puedan eh, en sí utilizar su conocimiento matemático. Hay otros que se enfocan en la docencia, por ejemplo, podríamos hablar de que un docente hoy en día en una institución pública gana entre 1.400.000 y 2 millones y pues en una entidad privada de 1.400.000 a 3.120.000 pesos. Esto teniendo en cuenta que la mayoría de los universitarios o sea, se inclinan más hacia la parte de la docencia. O incluso estudian ingenierías, las cuales pues también eh, denotan su conocimiento en gran parte. Pero en sí la carrera es una gran elección y es una de las carreras más pues seleccionadas, por decirlo así, a nivel nacional. Por decirlo así, un aspirante para ingresar a la carrera de matemáticas a estas universidades que mencioné anteriormente deben tener como la inclinación o pues el amor, por decirlo así, al razonamiento científico, lógico y ordenado. En cuanto al gráfico que mencioné anteriormente, a la parte disciplinar, deben tener pues aptitudes de estudio y autodisciplina, pues esto dado a que esto marca eh, de manera, por decirlo así, grande su desempeño profesional. También pues debe poseer cierto espíritu de servicio, capacidades de empatía y creatividad. Por decirlo así, esto es algo que caracteriza mucho a un universitario en cuanto se gradúa de las universidades que acabo de mencionar. Gracias. A continuación, hablaré sobre la siguiente carrera pura, la cual es la paleontología. La paleontología es una ciencia que estudia en sí los seres orgánicos que habitaron en la Tierra en épocas pasadas y pues cuyos restos se encuentran por medio de fósiles. Esta carrera se divide en tres ramas de estudio, las cuales son la paleontología, pues la cual acabo de mencionar y explicar, la tafonomía y la cronología. La tafonomía es una carrera la cual se basa en el estudio de los procesos y fosilización y formación de los yacimientos fósiles. Es decir, esta se basa más que todo en el estudio de los fósiles y de cuál es su origen como tal. Esta puede servir también para otras disciplinas como lo son la ecología, la geoquímica, la sedimentología, entre otras. La cronología es una rama de la paleontología, la cual se trata de la división del tiempo en periodos regulares, es decir, esta estudia el tiempo que lleva o que ha durado este fósil en el lugar en donde fue encontrado. También clasifica pues los acontecimientos por el orden del origen en el cual este fósil fue encontrado.
En cuanto al marco histórico, podemos señalar dos tiempos históricos en cuanto a la paleontología que marcaron en sí la historia de la misma. En 1796, George Cuvier presentó un fósil, el cual fue uno de los primeros encontrados, y allí pues presentó uno de los grandes hitos en la historia de la paleontología y en el estudio de la misma. En 1800 entre 1800 y 1900 se crearon distintos departamentos de ciencias geológicas y en la biología internacionalmente. La paleontología se empezó a tomar como una carrera de estudio y consigo se empezaron a crear distintos departamentos especializados en la misma. Actualmente se ha seguido, pues, se han seguido encontrando distintos estudios de fósiles y se ha profundizado en los mismos, los cuales han aportado bastante a la historia de la paleontología. En cuanto al marco, en cuanto al gráfico de la carrera en sí, podríamos mencionar que al igual que en la carrera de las matemáticas, en las universidades la libre elección abarcaría un 20%, la fundamentación en la carrera un 20% y la disciplinar un 40%, podríamos decirlo. En esta carrera también se desprende otro, otro ítem, pues sería la parte de los idiomas, ya que como sabemos la paleontología es una carrera internacional y esta abarcaría también un 20%. La paleontología como carrera se da en universidades como la Nacional, universidades como los Andes, en donde podríamos decir que no, a nivel nacional no es una carrera muy seleccionada por los estudiantes, debido a que a nivel Colombia la paleontología no genera tantos ingresos. En sí, muchas personas estudian esta carrera en Colombia y se van a otro país, por decirlo así, a desempeñarse en lo mismo y esto genera grandes ingresos. En el campo laboral podríamos decirse que en Colombia se podría desempeñar una persona que estudió pues en cuanto a la paleontología en áreas de prospección y explotación de los recursos minerales y energéticos, en cuanto pues a la geología, aplicarla a la ingeniería, podríamos decir, y también podríamos decir que esto podría basarse también en la planificación regional y del medio ambiente. En sí, el salario promedio de una persona que se especializa en lo que acaba de mencionar se basa o se da en 3.676.000 pesos. Y esto, pues, hablándolo en que varias personas que estudian esta carrera y se basan en la ecología o explotación de recursos minerales, trabajan en empresas como lo son, por ejemplo, Ecopetrol o ciertas empresas que trabajan ecológicamente en la explotación de minas. Gracias.